Yo, por ejemplo, o sea, cada uno sabemos cómo soñamos. Yo, por poner un ejemplo completamente personal, yo soy incapaz de leer en los sueños. O sea, en mis sueños no puedo leer una página. En el momento en que intento... Has llegado a esa conclusión, me asusta, Santi. O sea, has llegado a analizarte los sueños hasta ese punto. Sí, o sea... No, pero es normal. Yo sé que me despierto y puedo continuar el sueño que he dejado antes. Y me vuelvo a meter en el mismo sueño. Sí, si es bonito y me está gustando, sí. Si no, puedo acabar radicalmente con él. Es un tema que tendremos que tocar en algún momento. Porque Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Nadie sabe, amigos, por qué aúlla el lobo. Es tan viejo como el hombre o más, y siempre ha hecho ese sonido peculiar, particular, mirando incluso a la lejanía de la luna. El cántico misterioso del lobo, su posible comunicación, ha sido fuente y origen de un sinfín de leyendas. Nadie sabe por qué aúllan los lobos, amigos, porque casi nadie sabe nada de la especie del animal más misterioso, enigmático, más generador de cuentos, de historias truculentas, de temores, de una visión demoníaca durante muchos siglos para algunos y casi angelical para otros que luchan por la conservación de unos seres casi en estos últimos 50 años condenados a la desaparición. Contaba el gran Félix Rodríguez de la Fuente que siendo un niño, con unos 8 años, salió en una partida de cazadores loberos. En las comarcas próximas a la Bureba y en Poza de la Sal, los ganados morían casi como si fuese una maldición con poderosos colmillos afilados. Era evidentemente una gran desgracia para las personas que vivían del campo. Eso está pasando de alguna forma en algunos puntos ahora y por eso traemos el tema a colación. Va a ser una noche de lobos en Milenio 3. Noche de lobos. Félix contaba que le habían contado a él muchas historias sobre el poder del lobo. Un ser que podía atravesar los objetos con su mirada ambarina. Un cánido misterioso como un fantasma capaz de reptar casi por la tierra, subirse a los peñascos, robar las ovejas y a las personas y a los niños en especial, casi sin ser visto. Podía leer los pensamientos el lobo, se decía en el Burgos de los años 30. Podía también transformarse en otras cosas. Sus caminos, sus sendas, eran lugares donde uno no podía estar, porque tarde o temprano el lobo terminaba atacando. Con todo eso en la cabeza, el niño Félix se aposta en una especie de pequeñas trincheras para esperar a un lobo casi blanco, el Cano, un lobo viejo, macho alfa, jefe de la manada, que al parecer ha matado a cientos de cabezas de ganado. Y cuando lo ve aparecer, dispuesto a batirse con los cazadores y sus armas de fuego, Félix niño siente algo que cambió su vida. En la mirada del lobo, la más perfecta, la más acabada imagen, sensación de libertad, de atavismo, de conexión con la naturaleza. Y en aquellos ojos, el niño Félix vio algo que era muy lejano de aquella visión demoníaca del cuento y la noche, de la maldición. Y entonces salió de la trinchera y no pudieron disparar. Ahí empezó la historia de amor de un niño con los lobos. Ese niño, muchos años después, casi salvó a este último fantasma de la naturaleza de su extinción. Casi nadie sabe, amigos, por qué aúllan los lobos, pero lo siguen haciendo. Y nosotros ayer mismo los escuchábamos. Ayer mismo salimos a la Sierra de Madrid, algunos puntos concretos donde están apareciendo de nuevo. Y cuando aparece el lobo, no solo aparece un animal, no aparece un cánido, Canis lupus signatus, lobo señalado, lobo ibérico. Llegaron a quedar tan solo 50 ejemplares, 100 ejemplares. Hoy debe haber unos 2.000, 2.500. Pero en la Sierra de Madrid nunca se habían visto. Ahora los pastores nos contaban cómo bajaban, a veces en pareja, y se enfrentaban como sin miedo al ser humano. Incluso la teoría de la conspiración, nos la contaban ayer. Algunos ganaderos asustados, preparando los mastines, intentando pastorear como hacía tiempo que no se hacía en la Comunidad de Madrid, aseguraban que eran lobos que habían sido soltados. ¿Pero por qué? ¿Y para quién? ¿Con qué sentido? Con el lobo vuelven los cuentos.
Hemos escuchado a personas que prácticamente no querían salir a los caminos en la noche. El animal, lleno de significado, vuelve a estar casi a las puertas de la capital de España. Y esto en el siglo XXI no deja de ser maravilloso y preocupante para algunos. Una cosa más. No lo teníamos previsto en el guión, ni mucho menos, pero hemos podido casi jugar con lobos. Sí, hemos jugado con lobos. El milagro ha hecho que uno de los loberos, y la vida es una casualidad, de Félix Rodríguez de la Fuente, Carlos Sanz, nos permitiese escuchar, acariciar, tocar y besar a los lobos. Ha sido una de las experiencias, sin duda, más intensas de nuestra vida. Y en esta noche anterior hemos escuchado de nuevo en la oscuridad historias de lobos, historias de loberos, maldiciones de lobos, miedos a los lobos y lobos protectores. Y todo eso que hemos aprendido de sabios del campo, queremos contarlo. Y es posible que no sea muy creíble eso de jugar con lobos ibéricos, pero los documentos y las fotos ya están disponibles. Y esta noche también, además de atávica, tiene que ser interactiva. Y Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, tú te has hecho muy amiga de algunos lobos. ¿Y por qué no decimos a los amigos que ahora escuchan dónde están los documentos gráficos? Creo que ya, tanto en la página web, en ikerjimenez.com, como en el apartado de Facebook que Guillermo León tiene de la Nave del Misterio y que está disponible, como en tu blog, La Nave de la Moda. Ahí están fotos diferentes unas de otras, de un encuentro absolutamente increíble. Todavía no se nos quita, yo creo, el olor a lobo, y que hace que contemos todo esto a flor de piel. Ya veréis qué historias, ya veréis qué enigmas, ya veréis qué conocimiento que solo saben algunos pocos y que hoy vamos a expandir para todos. Pues en esas páginas, si queréis, donde pueden ver todas las fotografías, una pequeña crónica de lo que hicimos en estos días agitados para los ganaderos que están sufriendo el ataque de los lobos, y mágicos para nosotros que pudimos convivir con este animal especial y enigmático. ikerjimenez.com, Iker, ahí tenemos muchas de las imágenes, y pinchan en reportajes se encontrarán con esa jornada con lobos y también con el debate de la semana. ¿Qué provoca el lobo en ti? ¿Miedo o fascinación? Por el momento, fascinación, 78,4%. Y es que la mirada del lobo concentra muchísimas cosas, es muy especial. Estuvimos horas con ellos y solo os puedo decir que fue una sensación muy encontrada, muy extraña. En mitad de una vereda, junto a un roquedal, Carlos nos dijo: poneos en cuclillas, y como si fuesen fantasmas, estaban ahí y no los veíamos, aparecen dos inmensos lobos ibéricos con el pelaje de invierno y que van aproximándose a nosotros. Carlos dijo: no tengáis miedo. Los empezamos a acariciar, empezaron a acariciarnos, nos empezaron a besar, nos reconocieron. Yo dije, evidentemente nosotros que tenemos perros están oliendo al perro, pero Carlos en ese instante, ya en plena investigación lobera, nos dijo: el perro y el lobo atávicamente han tenido sus peleas, y los lobos, cuando ven perros en su territorio, ahora mismo está pasando en la Sierra de Madrid, los aniquilan, ¿no? Es un animal mucho más poderoso, con una prensión mandibular muchísimo más fuerte. Entonces, bueno, había que dejar casi ser escaneado, dejarse escanear por los lobos, y nos aceptaron, yo creo. Las fotografías y documentos están ahí. Pero esta noche, y eso que creo que puede ser material que le entusiasme a nuestros amigos, y sobre todo a Javier Sierra y a Santiago Camacho. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Os veo muy retornando a la prehistoria. Yo no os había visto así casi desde la época en la que ibais de cueva en cueva investigando los misterios de nuestros orígenes, ¿no? Alobados estamos. Sí, os veo muy... Vas a disfrutar, Javi. ¿Sabes por qué? Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Sabes por qué? Y digo especialmente porque tú has traído una sorpresa que luego comentaremos. Tu obra ya la tenemos aquí prácticamente en las manos. No des envidia. Pero te voy a decir una cosa, Javier. Los caminos sagrados. Muchos amigos pueden decir, bueno, van a hablar de lobos. Bueno, si queréis aprender cosas de misterio que solo algunos saben, quedaos con nosotros. Luego habrá muchas más cosas. Pero, por ejemplo, catedrático Universidad de Salamanca, máximo experto europeo en lobo. ¿Y cómo te quedas, Javi, si te digo que pasa algo con los lobos y los lugares sagrados? Estoy deseando escuchar. Luego le preguntaremos a Santi, después de este dossier, conexión con el mundo de la conspiración, si también los ejércitos, también los servicios de inteligencia han utilizado el lobo para algo más. Vamos a empezar. Ayer a estas horas, Javi, fíjate, estábamos, ¿verdad, Carmen?, casi en una especie de hoguera,
No era una hoguera, porque no se puede hacer, pero con unos focos y escuchando a un maestro. Escuchando a este hombre que, en fin, yo quiero rendirle mi máximo homenaje. Uno, cuando es periodista, tiene suerte de conocer a personas así y de aprender de ellas. Ramón Grande del Brío, catedrático, profesor de la Universidad de Salamanca. En fin, hablar de sus carreras y conocimientos nos llevaría horas. Pero además, gran experto lobero junto a Félix Ruiz de la Fuente, y autor de 5 monografías sobre el lobo ibérico. Lo conoce prácticamente todo. Pero claro, a mí me interesaba el misterio, el mito. ¿Por qué el lobo, desde la antigüedad, asociado con lo diabólico, con lo extraordinariamente oscuro que viene hacia nosotros? Pues sentado prácticamente en la oscuridad de la sierra, donde están bajando ahora los lobos, después de tener nuestros reclamos, nuestros cánticos, de poner nuestro operativo para encontrarnos con ellos, nos hablaba. Y me daba la sensación, amigos, que es lo que quiero extenderos, de que un mundo muy críptico, como el de las cuevas rupestres, como decía Javier, se abría ante nosotros. Nuestra obligación darlo a conocer. Lobo como animal maligno. El gran profesor de Salamanca, Ramón Grande del Brío. Le escuchamos. Ya aparece como figura maligna, figura malévola, incluso como un ser enviado por Satanás desde el otro mundo para confundir o, en fin, mandar por el mal camino a los cristianos. Aparece en el Antiguo Testamento como criatura abominable de lujuria en el hombre y digamos un conductor de por malos pasos, por decirlo así. En fin, cada uno que piense lo que quiera, pero el lobo había estado a punto de desaparecer prácticamente. El lobo también tiene otra cara. Y atención a este dato, porque para mí es alucinante. El lobo parece que detecta cosas. Los últimos estudios hablan de la posibilidad de ver prácticamente en la oscuridad total, que ya nos deja esto, ver en la oscuridad total. Por eso esos ataques son exactos muchas veces y por eso se le llama el fantasma de la naturaleza. Así han ocurrido algunos de los últimos ataques en la Sierra de Madrid, en Ávila, en Segovia, en Guadalajara. En la Sierra de Madrid nos hablaban, por ejemplo, de un auténtico cementerio de ovejas en una finca, 240 atacadas por los lobos, porque la gente, los pastores, y es normal, no están acostumbrados a que haya lobo. Un animal extinguido, apaleado, envenenado, hace más de 100 años, vuelve en el siglo XXI a correr por sus caminos. Y es que parece que los científicos del lobo han descubierto que siguen unos caminos que algunos llaman, Javier, telúricos, guiados por un radar absolutamente incomprensible para nosotros, y que parece que encima se solapa con el que por lo menos algunos antiguos tenían, porque aparecen dólmenes, santuarios. Es bien curioso. Hay algunas leyendas antiguas que ya hablaban de esta especie de protector de caminos. Leyendas como la visión nocturna, que en el siglo XXI, lo vais a ver, se han hecho realidad. Sobre todo en las provincias de Zamora y también en Salamanca. Aquí en Salamanca se habla en una sierra conocida con el nombre de Las Quilamas, muy cerca del pueblo donde yo procedo. Se habla de un lobo negro que guiaría a los peregrinos, a los santuarios, y además protegería este lobo negro a los peregrinos contra posibles ataques de congéneres, de otros lobos. Aparece bajo circunstancias muy especiales y está relacionado también con extraños fenómenos que parece que han venido siendo detectados en la sierra periódicamente. En Galicia aparecen también figuras, personajes, en medio de ruidos, a veces de cánticos incluso. Se habla de lobos que siguen o preceden, según los casos, a la Santa Compañía, también en medio de cánticos, de sonidos. Ahora mismo Javier y Santi han puesto los ojos, han arqueado las cejas. Pues sí, amigos, sí, de eso vamos a hablar. Ruidos que preceden a la aparición no de un lobo real, sino de un lobo fantasmagórico que guíe y proteja a los peregrinos. Creo que no es la primera vez, amigos, que en el mundo puro y duro del misterio, en los caminos y en las carreteras, un sonido peculiar precede a la aparición, ¿no? Así es, vamos, de hecho me quedo sorprendido porque sí que hay historias de animales fantasma, en fin, en todas las tradiciones, pero yo desconocía que hubiera historias de animales salvajes fantasma. Lo que hay es mucha historia de animales domésticos fantasma. Perros, efectivamente, perros sobre todo, pero no había escuchado nunca esta tradición. Me sorprende y desde luego, en fin,
quedo a la espera de que el profesor Grande del Brío nos cuente más cosas. Pues vamos a hacer una cosa, Carmen, porque han pasado cosas en los últimos días, y este es un programa de actualidad, siempre pegado a lo que está pasando. Llevábamos, ¿verdad, Santi?, un tiempo en el equipo intentando saber qué ocurría en la Sierra de Madrid. Los medios hablan de... se extiende la caza del lobo, el lobo en Madrid. Pero lo que interesaba es que toda la sociología de la presencia de este animal y no otro animal provocaba. De nuevo, los viejos cuentos a la hoguera en la Sierra de Madrid, y los niños escuchando a las abuelas, que igual no les hacían mucho caso antes, escuchando historias de lobos humanizados, de hombres alobizados y de tantas y tantas cosas que llegan con su presencia. Ayer mismo, cuando Rufino García Gómez, un pastor que ha visto cómo sus rebaños son atacados por el lobo y cómo el lobo se le quedaba mirando fijamente, se ponía los pelos de punta, señalaba una loma sombría y decía: allí bajó un lobo grande, gigantesco, y se quedó mirando a unos 10 metros de mí. Y el lobo, la fama es que huye, ¿no?, cuando el hombre... y dice, y este no huía. Y daba pábulo a que eran lobos distintos, especiales. Y nosotros decíamos, bueno, ¿qué habrá de verdad? ¿Qué habrá de impresión? Porque lo hemos vivido, ver que un lobo se te viene... Yo puedo decir que he visto como un lobo se me viene encima, menos mal que no nos ha atacado, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Carmen, importante. ¿Qué ha pasado con Paco García, otro de los grandes loberos españoles, que incluso ha puesto GPS a alguno de los últimos lobos en la época casi de la extinción para seguir y ver su comportamiento? Y entonces, compañeros, se han percatado de cómo los lobos tenían ciertas conductas. ¿Te imaginas? GPS, y ver que, por ejemplo, los lobos van por ciertas vías que coinciden pues con zonas del Camino de Santiago primitivo. Ese tipo de cosas en plena noche cuando no hay peregrinos. ¿Por qué van por ahí? ¿Por qué acuden a santuarios donde ya no hay ni culto? Es algo asombroso. Pero ¿cómo está el lobo hoy en día en España? Porque, como yo, que soy un profundo ignorante, me he enterado en estos 3 días de reportaje y de inmersión en el mundo lobero. Pero, ¿cómo está el lobo hoy en día en España? A estas horas, en estos momentos. Lo contaba Paco García. Galicia, Asturias, Cantabria, las provincias de León, Zamora, albergan unas poblaciones bastante densas de lobo. Y en el sur tenemos una pequeña población que se mantiene, que resiste, pero que es mucho más pequeña, está en mucho mayor peligro, que es la población de Sierra Morena. En los montes de Sierra Morena, de Jaén y de Córdoba, pues todavía existen algunas manadas de esta especie. Se calcula que puede haber entre 2.000, 2.500 ejemplares en nuestro país. Antes de hablar de balas de plata, de maldiciones, de dónde viene todo eso, de si queda algo de eso en España, los últimos acontecimientos, hombre, es verdad que son preocupantes, demuestran un cambio, y esto entronca casi con lo que hablábamos la semana pasada, y gracias, amigos, por el eco del programa de la semana pasada, con ese informativo, ¿verdad, compañeros?, sobre lo que está pasando con el mundo de los animales. Y ojo que Carmen trae información. Esta semana es que ha vuelto a haber muertes masivas de animales, esta semana. Y esto tiene que ver con cambios de comportamiento. Bueno, ha habido muchos casos en los últimos, ni 2 meses, de ataques ya en la provincia de Madrid de lobos. En la provincia de Madrid y también en Ávila, que en Ávila ha habido varios ataques también de lobos, llegando incluso a matar más de 200 ovejas. En la Sierra de Madrid, en el Valle de Lozoya, por ejemplo, ayer mismo estábamos recorriendo la zona y han sido varios los ataques que se han producido. Algunos sí que han sido denunciados y otros no. Otros directamente los ganaderos han dicho que ya, después de que les mataran casi todo el rebaño de ovejas, que ya no querían seguir, que se jubilaban y que lo dejaban porque los ataques de los lobos habían acabado con todo su patrimonio. Pero sí que parece que cada vez se van acercando más a las poblaciones. Incluso nos decían en Lozoya que se había visto a un lobo grande ya cerca de las casas, cosa normal, porque si no tienen alimento en el monte y huelen las basuras, lo normal es que se vayan acercando cada vez más a las poblaciones. Eso ha pasado en Lozoya, en un monte muy cerquita, en Olla de Peña. Un ternero también fue devorado por un lobo. Cuando llegan las fuerzas de seguridad, es denunciado, llegan las fuerzas de seguridad y se encuentran que ya no hay más que huesos, porque además los buitres, que pudimos también ver en la zona, buitres negros, se habían comido todos los restos del ternero. Y las denuncias se van acumulando
Parece que en 50 años no había pasado nada o casi nada, y que ahora en menos de 2 meses pues ha habido numerosos ataques de lobo. Porque fijaos, tengo aquí una página del diario ABC. Por cierto, vías de contacto abiertas si habéis visto al lobo, si os han contado historias de lobo, si en vuestra familia ha habido cazadores loberos, por ejemplo, la Sierra de la Culebra o en Galicia. Todavía los perros mastines llevan las carlancas o pinchos inmensos en el cuello para defenderse del lobo. Y una realidad, hay un combatir y un vivir. Nos gustaría que nos hablaseis y nos contaseis vuestras historias. Pero fijaos, el lobo y su mala fama. Por ejemplo, en Galicia, y esta es la realidad, en los años 50 y 60 hubo una gran cantidad de ataques de lobo y muertes, y muchas de ellas de niños. Y entonces eso acrecentó la leyenda. Una leyenda que nosotros creemos que viene solamente pues de Francia, de la bestia de Gévaudan y esas cosas. Pero fijaos, por ejemplo, en la primavera, leo directamente de la revista Cuadernos de Estudios Gallegos y del diario ABC. Primavera del año 46, en Matos, Orense, un lobo se abalanza sobre una niña de 7 años que estaba apacentando el ganado y le causó tan graves heridas que falleció momentos después. En el Arco de Valdeorras o Arcos de Valdeorras, 1951, se hallan los restos de un hombre devorado por los lobos en un monte cercano a San Martín de Allariz, Orense. Otra persona, una anciana y su nieta, comidas por los lobos. A la nieta la arrastró 50 metros, según se determina, uno de los lobos de grandísimo tamaño. 2 jóvenes y sus novias también atacados por los lobos y con resultado letal en la provincia de La Coruña en 1954. Uno de ellos que estaba en un cruce de caminos esperando que llegara el compañero y las 2 chicas, y el compañero es el que se le encuentra el cadáver completamente devorado por los lobos. Pocos meses después, en una población de Orense, Domingo Cañiza, un niño de 6 meses, Vimiazo, La Coruña, en la zona de Villar de Castrelo, un lobo de gran tamaño se abalanza contra un niño de 6 años de edad, lo arrastra 300 metros, año 57, y no pueden hacer nada por su vida. Es decir, esto ocurría porque también los niños vivían de otra forma, los lobos atacaban y las leyendas van incrementándose. Pocas, amigos, como las que vamos a contar ahora. Por ejemplo, todos hemos oído lo de la bala de plata y nos suena un poco a Transilvania, ¿no? Pero en Galicia, todavía hoy, hay un porqué de todo esto, la bala de plata, y el profesor Grande del Brío se encontró y estudió antropológicamente a individuos, cazadores y no cazadores, ganaderos, que llevan su bala de plata. Pero ¿sabes para qué, Javier Sierra? Porque creen que pueden estar por el contacto con los lobos alobados. Y si algún día pasa algo con ellos, una extraña transformación, esa bala de plata será empleada para acabar con su vida de la única forma que puede cortar la maldición. Es curioso porque esa hibridación humano-lobo, en realidad hay que buscarla mucho más atrás en el tiempo de lo que nos imaginamos. Habría que ir a los tiempos de Roma, con la famosa leyenda de Rómulo y Remo, de los 2 bebés que se amamantan de una loba y que logran sobrevivir gracias a la leche de este mamífero. Y quizá una de las cosas que ha comentado el profesor Grande del Brío al principio, de esa satanización que se ha hecho del lobo, de cómo en los países cristianos se ha visto el lobo siempre como el enemigo, como el peor depredador que pueda existir, tiene que ver también con una demonización de los paganos, de los romanos, que consideraban al lobo como el símbolo sagrado, el símbolo del origen, ¿no? El símbolo de la hibridación de nuestra especie con la naturaleza. Bueno, además en muchas iglesias se puede ver todavía representaciones de lobos comiéndose o llevándose a personas, a niños. Esa es la representación del lobo que acompañaba siempre al demonio y se llevaba esas almas al infierno. Eso, cuando vayan por las iglesias, por los pueblos, pueden ver en muchos capiteles o en muchas representaciones, la mayoría de ellas pétreas, esa imaginería del lobo llevándose esas almas a los infiernos, porque al parecer el lobo tenía muy mala fama. De él había numerosas leyendas, Iker, que luego iremos enumerando, porque cosas, pues fíjate, como que quien veía al lobo se quedaba mudo. Si el lobo le veía antes a él, es verdad, que el humano al lobo, este se quedaba mudo. Podéis ver las fotos en las diferentes páginas web que hemos dado, también en la página de Facebook, y yo creo que hay unas fotos que son increíbles, sobre todo las de Carmen, sinceramente, amiga de los lobos, las reconocieron como una de la manada, y el propio Carlos Sanz alucinaba
alucinaba. Le dio mucha pena dejar a los lobos allí. Sí. Escuchad una cosa, Balas de Plata, años 70, investigación de un maestro como Del Brío, grabando a la gente. ¿Por qué llevas eso? ¿Por qué esa bala de plata? Yo he conocido a un gallego que era séptimo varón de Nazario Varones y llevaba, vamos, no se separaba de él, llevaba un amuleto que era una bala de plata, ¿verdad? Llevaba una bala de plata porque decía que la única forma de que si él alguna vez se convirtiera en lobo, pudiera recobrar de forma humana, es que alguien con esa bala de plata disparase, y existe esa leyenda todavía actualmente en Galicia. Por ejemplo, creo que fue en marzo del 76, en noche de luna llena, estaba yo con varios paisanos en la Sierra de San Manuel, en Orense, y comenzaron a aullar los lobos, y después de aullar los lobos, pues escuchamos una serie de ruidos extraños, que no tienen nada que ver con los aullidos, ¿verdad? Y decían los paisanos que es que el lobo estaba conjurando la luna porque se comunicaba con ella, y la luna le decía a su vez al lobo dónde podía atacar mejor al día siguiente, en fin, como si le indicara sobre un plano, valga la expresión, de localización donde se encontraban los rebaños. ¿Os imagináis al grupo de loberos investigando, escuchando los aullidos y algo más que no identifican, y que de inmediato los loberos que van con ellos, personajes fundamentales en una investigación antropológica que se precie y se conoce en el campo, y digan que es el diálogo, y cómo la luna, que muchas veces ha tenido una visión maligna sobre el hombre ha tenido una visión un poco extraña de la luna, le da mensajes ocultos, lunáticos al lobo, para que él sepa cómo actuar. Son cosas que yo creo que permanecían enterradas, ¿no?, en un sustrato amplísimo, y que estos investigadores nos sacan a colación. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena SER, Iker Jiménez. Conexión con Estados Unidos, porque han ocurrido tantas cosas absolutamente extrañas. Se habla de control mental, se habla de sueños lúcidos. Antes de hablar de todo esto y de penetrar directamente en los dominios de la conspiración, vamos a conectar con Javier del Pino, corresponsal en Washington de la cadena SER. Nuestro compañero nos da los últimos datos de una historia francamente alucinante, pero real, una historia que casi inaugura a nivel de conspiración este año 2011. Buenas noches. En los vídeos que dejó en YouTube, en el diario que la policía ha encontrado en su casa y en comentarios que también dejó escritos en varios foros de Internet, Jared Loughner parecía obsesionado con dos conceptos que la psicología moderna todavía no ha sabido entender por completo: el control mental y los llamados sueños lúcidos. El asesino de Arizona detestaba tanto su vida real que construía una vida alternativa en su cabeza, una realidad virtual sobre la que disponía del control absoluto. En esa otra realidad puede crear y destruir, puede dar rienda suelta a sus instintos más básicos sin miedo a ser castigado. El doctor Gary Schwartz es profesor de psicología y neurología en la Universidad de Arizona. Los sueños lúcidos ocurren cuando una persona tiene sueños que son no solo muy reales y claros, sino que son conscientes de que están soñando y son capaces de influir en los sueños, de manipular, de manejar esos sueños. Es una vida alternativa en la que el ser humano se convierte en un superhumano, como en las películas Origen o The Matrix. Jared Loughner tenía un diario en el que transcribía todos sus sueños, y en esos apuntes hay violaciones, hay homicidios, hay un mundo virtual extremadamente violento del que Loughner regresaba a la realidad sin tener que pagar un precio por esos actos. Existe entonces la posibilidad de que para él lo que hizo en Arizona fuera parte de un sueño lúcido que confundiera la realidad con ese mundo alternativo que tenía en su cabeza, dice el profesor Schwartz. Él era capaz de hacer cosas en su fantasía que no podía hacer en la realidad, y estaba abusando de esa capacidad, lo cual en esas circunstancias puede ser muy peligroso. Así que es concebible, por lo que sabemos de su historial psicológico, que pudiera estar confundido, que no supiera cuándo estaba soñando y cuándo no. Tenemos que estar abiertos a esa posibilidad. Su abogada defensora se va a aferrar a ese argumento. Se sabe por lo que dejó escrito y por lo que contaba a sus amigos que sus sueños para él eran más reales que su propia realidad. Eso explica también su comportamiento después de ser detenido y esa sonrisa extraña que muestra en la foto oficial de la policía. Loughner parece creer que todavía tiene el control mental de lo que está ocurriendo y que podría cambiarlo si quisiera. Sueño lúcido, tal espejismo puede existir con la realidad, Santi.
Pues no lo sé, pero desde luego en lo que estamos completamente de acuerdo es que esta persona estaba obsesionado con varias cosas. Las teorías de conspiración, todo el concepto de control mental y efectivamente esos sueños lúcidos de los que parece ser que llevaba un diario que se habían convertido en su segunda naturaleza. Pero ¿qué pasa una cosa, Santi? Permíteme ahora que te corte solo con esto. Que el que hace sueños lúcidos o practica el mundo de los sueños lúcidos, porque de John Lennon 33 años antes de esta escena me contabais lo mismo, se acostumbran a tener un cuaderno donde van anotando los sueños lúcidos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Solo para el recuerdo o por algo? No, y también por una razón, o sea, se convierten en vivencias, o sea, no olvides que a veces, tú imagínate lo que sería vivir en un mundo donde las cosas que sucediesen fueran las que tú quisieras que sucediesen. Al final, esos recuerdos necesitarías atesorarlos casi con más vividez que los de la vida propia, solo que allí no tienes ni videocámaras, ni cámaras fotográficas, ni otro registro que el de tu propio recuerdo, y que eso desaparezca, que eso que es tan frágil. Todos, ¿cuántas veces nos hemos levantado una mañana con un sueño más o menos bueno, maravilloso, o una pesadilla, y según te estás lavando los dientes te quieres acordar y ya no lo tienes? Se disuelve, se evapora el sueño. Claro, entonces para ellos es muy importante que al lado de la mesilla de noche, según se levantan, pues para evitar precisamente que eso desaparezca, pues anotarlo rápidamente y que se quede ahí. Diario de sueños. Es un diario de sueños. Es un diario de sueños. Y este hombre lo tenía. Lo tenía. Además, conviene tener un diario de sueños cuando practicas el sueño lúcido, porque el sueño lúcido es una técnica y como tal técnica se puede... los principios son duros y luego una vez ya coges un principio favorable se puede depurar. Es decir, hay una técnica muy básica para empezar en los sueños lúcidos, que es la que llaman de la rutina. Tú, en cualquier momento de tu vida lúcida, ojo, de tu vida normal, en que dudes porque pase algo raro, porque que dudes que estás soñando o no, lo que te recomiendan es que hagas algo que no puedas hacer en los sueños, desde el típico pellizcarte. Yo, por ejemplo, o sea, cada uno sabemos cómo soñamos. Yo, por poner un ejemplo completamente personal, yo soy incapaz de leer en los sueños. O sea, en mis sueños no puedo leer una página. En el momento en que intento... Has llegado a esa conclusión. Me asusta, Santi. O sea, has llegado a analizarte los sueños hasta ese punto. Sí, o sea... No, pero es normal. Yo sé que me despierto y puedo continuar el sueño que he dejado antes. Y me vuelvo a meter en el mismo sueño. Sí, si es bonito y me está gustando, sí. Si no, puedo acabar radicalmente con él. Es un tema que tendremos que tocar en algún momento, porque este asunto del ¿A ti qué te pasa, Javier? No, lo mío es lo más sencillo de todo. Yo no recuerdo mis sueños. Eso da bastante miedo también, ¿eh? Una pantalla negra. No lo recuerdo, yo abro los ojos por la mañana y no recuerdo lo que he soñado. Lavado del cerebro. Salvo en muy rarísimas ocasiones, por lo tanto yo no puedo llevar un diario de sueños. Pero, hombre, a mí también me gustaría decir que efectivamente el asunto de los sueños lúcidos es una técnica muy extendida, muy estudiada, que da más o menos resultados según el individuo, pero no necesariamente el practicar los sueños lúcidos te convierte en un asesino. Ah, evidentemente, claro. Bueno, eso. el ejemplo es John Lennon, ¿no? Que no es ningún asesino y hacía sueños lúcidos, o sea, hace todo tipo de personajes. Es que yo creo que el personaje este de Lochner, pues hay que analizarlo con muchísimo cuidado, porque era un puzzle de cosas tremendas, pero ¿no? es un puzzle, es una personalidad disociada, tiene un montón de problemas a su alrededor, es un personaje obsesivo también. En las semanas previas a convertirse en este asesino, él pide en 67 tiendas de sus alrededores trabajo y es rechazado por las 67, y esto en Estados Unidos es realmente extraño, es decir, que podía haber conseguido un pequeño trabajo en algún lugar, pero todos lo rechazan porque lo ven como una persona instable. Han salido hace horas la información de que él tenía unas fotografías extrañas en las que aparecen paños menores con el arma o un arma muy parecida a la que utilizaría después en el atentado. Es decir, que los detalles que se van acumulando sobre la mesa de trabajo de los investigadores del FBI y sobre la mesa de los redactores de los medios de comunicación en Estados Unidos apuntan a que estamos ante un completo desequilibrado, y que en ocasiones la mezcla es explosiva cuando el asunto de los sueños lúcidos, experimentos de control mental, entran en estas patologías
patologías. Que forma parte, aunque aquí en España no nos lo terminemos de creer, forma parte de la cultura popular norteamericana. El asunto del control mental, de los sueños lúcidos, en fin, todas estas técnicas forman parte de la cultura popular americana, del norteamericano medio, o incluso especialmente, fíjate, yo me atrevería a decir, del norteamericano del Southwest, del suroeste, donde estas cosas son muy típicas. Yo lo conozco bien la zona de Tucson, he estado en muchas ocasiones, conozco bien toda esa área, y en fin, por ejemplo, el estado de Arizona es un estado muy dado, por ejemplo, a cursos de control mental. Cerca está Sedona, también en Arizona, que es como la meca de la New Age, donde todas estas cosas tienen lugar, cosas que influyen en los medios de comunicación locales y que desde luego Laughner no era ajeno a ello en absoluto. Pues perfecto, Javier, porque tenemos entonces un mapa del entorno donde está este hombre, y el entorno virtual, Santi, era otro bien diferente, ¿no? Que tú conoces perfectamente. Claro, porque para mi sorpresa, cuando empiezo a investigar sobre este individuo, acudo a uno de los, como todo el mundo, los expertos, los aficionados a los temas de conspiración, tiene sus foros en internet a los que acuden pues para opinar, para recabar información, etcétera, etcétera. Yo creo que en este tema el más importante a nivel mundial es una página que se llama Above Top Secret, por encima de Top Secret, y para mi sorpresa descubro que este hombre tenía un nick, tenía un perfil abierto y que hacía comentarios asiduamente, lo cual ha llevado a los responsables de la página a verse en un brete por las consiguientes visitas del FBI, la consiguiente atención informativa, quiénes son estos de la conspiración, que si están más o menos locos, que si no son todos asesinos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ese perfil y esos comentarios, pues él tenía un nick que era Erad3. Nadie sabe qué significa, una clave. Nadie sabe. A ver, por si alguno de nuestros espectadores oyentes sabe algo, Erad 3, ¿cómo suena? Sí, ERAD 3 con número. Oye, a ver si alguien descifra, por favor, el jeroglífico o sabe algo, porque no se ha logrado descubrir nada de momento, ¿no? De momento no, pero efectivamente sí que estaban disponibles, al menos hace unas horas, los mensajes que había. Mira cómo es Javier Sierra. Que había colgado. Javier Sierra es algo que a mí, mira, le conozco hace muchos años, pero no deja de sorprenderme ni un instante. O sea, acabo de lanzar esta pregunta y él ya, no ha perdido un milisegundo en apuntarlo primero aquí en el folio y luego empezar a buscar. Eres tremendo, amigo. Santi. Y la verdad es que esos mensajes sí que ahondan más en lo que dice Javier, que estamos ante una persona que tiene una patología, sea una psicosis, sea una esquizofrenia profunda. Son mensajes crípticos en los cuales da a entender que es poseedor de una información y de unos saberes, incluso de un poder. Él dice que él puede controlar las mentes de los demás. Pero claro, aquí ya ha habido una especie de fenómeno de metaconspiración o de conspiración dentro de la conspiración. Porque al ser este sujeto asiduo de la página, el resto, digamos, de los colaboradores, de los que están allí opinando, a su vez han empezado a elaborar teorías sobre él, teorías que muchos de ellos creen que tienen más fundamento porque, bueno, no de primera mano, pero sí conocían al sujeto. Santi, a las 3:21, en esas páginas que tú visitas, Javier me quiere decir algo, y por la cara que pone, yo no sé si exactamente en 48 segundos ha descubierto la clave, pero espera, porque vamos a ver qué ocurre. Tú me quieres decir, Santi, que en ese mundo de las conspiraciones, la propia página a estas horas ya está diciendo que es inocente incluso. La propia página... o foros de la página. Sí, bueno, o participantes de los foros. Convencidos de que la conspiración está ahí sobre él. Pues una teoría muy popular en este foro es que estamos hablando de un asesino programado. Es decir, que tendría absolutamente todos los condicionantes pues para ser una víctima del MK Ultra o del proyecto similar que estuviese... O sea, manejado por otros. Efectivamente. Incluso cuando se habla del móvil, porque dice, bueno, MK Ultra, ¿a quién, una cosa como esta, a quién beneficiaría?
pues ya hay quien sugiere que, bueno, que Sarah Palin iba absolutamente catapultada a la carrera de las primarias por el Partido Republicano, que Sarah Palin ha sido la acusada indirectamente de haber, con su vehemencia y con su discurso político más o menos violento, de haber de alguna forma inspirado a este perturbado, y la verdad es que la carrera política de Sarah Palin se ha llevado un batacazo del que los expertos afirman que va a ser difícil que se recupere, al menos para las primarias de las próximas elecciones. Santi, ¿cómo era la clave de este hombre? Edad 3. El grueso de los oyentes de Milenio 3 ha dicho algo antes de que Javier Sierra, que me ha levantado así los pulgares, nos diga algo que quizás sea la clave y quizás sea un nuevo misterio que de momento, que yo sepa, nadie ha desvelado ni descubierto. No, todavía no. Nada, nadie sabe nada, ¿no? De momento. Dale tiempo. Javier. Técnica de Leonardo da Vinci. Invierte el término, daret. Es dare. Dare es una palabra en inglés que significa temerario. Este personaje, Laogan, es un personaje que lee desde libros como Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler, hasta cómics muy famosos. Probablemente conozca a un personaje que es muy popular en los Estados Unidos, que es Daredevil. Daredevil, que es el superhéroe ciego. Sí, que es el hombre sin miedo, y por las características del personaje, por lo temerario que es en sí, es muy probable que la clave esté. Han bastado, o sea, nadie sabía nada de la clave, pero aquí hay un hombre que se llama Javier Sierra y en 2 minutos, mira, ahí está. No, he hecho como Leonardo da Vinci. Pues amigo, aunque sea un nick, un nombre que él empleaba seguro por algo y no tenga nada que ver, o sí, yo me quito el sombrero porque me parece alucinante lo tuyo. Dare 3. ¿Ahora el 3? Habrá que seguir investigando. Santiago, lo de asesino programado, que parece que sí se ha acoplado a algunos personajes muy importantes en la historia, mediante libros, mediante todo tipo de procedimientos. Como dices, es el último grito en Estados Unidos sobre este último gran acontecimiento. Parece lo que más cala en los conspiranoicos, ¿no? Este hombre estaba manejado desde la tramoya oscura que parece que maneja estas cosas. Sí, de hecho, bueno, ahí a día de hoy están las dos vertientes, es decir, las que dicen que es un simple perturbado, y las que apuntan a esto. También te digo una cosa, absoluta y llanamente sin ninguna prueba, es decir, estamos hablando de pura y dura especulación. En otros casos en los que, por poner un ejemplo, Sirhan, el asesino de Robert Kennedy, cuando se dijo que podía haber sido un asesino programado, había pruebas circunstanciales con respecto a la facilidad que tenía para caer en trance hipnótico, con respecto a lo que decía cuando los psiquiatras forenses le sometían a hipnosis, que hablaba de un personaje que le decía que tenía que odiar a Robert Kennedy porque había violado a su hermana, y una serie de cosas que desde luego, contado así, parece fruto de un condicionamiento hipnótico para ser activado por una clave o por cualquier tipo de cosas. Pues digamos que esa especulación puede tener un fundamento. En este caso es que sabemos tan poco, más que los delirios que este sujeto ha dejado, por ejemplo, en YouTube, cuyo perfil en YouTube sigue activo, y cualquiera puede ver unos vídeos extrañísimos que hacía con unos textos absolutamente crípticos en los que hablaba precisamente de esto, de control mental, de una nueva divisa que él iba a crear, y nadie sabe qué simbología tiene eso, porque evidentemente algún tipo de símbolo sería en su delirio. En definitiva, yo creo, estoy en este momento con Javier, que a veces un loco solitario es un loco solitario, y que tampoco hay que buscarle 3 pies al gato. Y sin duda una de las noticias de la semana, una de las más importantes instituciones que habla de extraterrestres que están a punto de venir. En ikerjimenez.com, Guillermo León, nuestro compañero, ha colocado toda la información básica. A nosotros nos pillaba prácticamente entre lobos, y yo decía, bueno, veremos qué ocurre, qué es lo que pasa. Es cierto que algunos científicos han hablado de que los extraterrestres pueden venir, y de nuevo con la cantinela de que quizá podrían ser negativos para nosotros. ¿Por qué coincide esto con lo que dijo ya Stephen Hawking, que tampoco es un cualquiera? Es una tercera hora bastante internacional. Después de escuchar a Javier del Pino, corresponsal en Washington, vámonos a escuchar a nuestra corresponsal en Londres, Begoña Arce, que tiene todos los datos.
Un grupo de científicos y pensadores reunidos por la Royal Society de Londres han estado discutiendo qué impacto tendría en la humanidad el descubrimiento de vida extraterrestre. Son, por supuesto, divagaciones en torno a una pura hipótesis porque, como han recordado los propios participantes en el debate, no existen pruebas científicas ni a favor ni en contra de la existencia de vida fuera de la Tierra. Y si un día se demostrara que esa vida existe, posiblemente sería en forma microbiana en nuestro sistema solar o quizás unas transmisiones electromagnéticas. El paleontólogo de la Universidad de Cambridge, Simon Cowan Morris, prefirió dramatizar algo más la cosa y advirtió en su ponencia que deberíamos prepararnos para lo peor. Las biosferas extraterrestres, dice, pueden ser muy similares a las de la Tierra y de ellas podrían emerger civilizaciones muy parecidas a la nuestra, una hipótesis que él mismo considera harto improbable. Soy ligeramente escéptico de que haya algo por ahí, pero finalmente creo que, dado el modo en que opera la biología y la inteligencia, es posible que el resultado podría ser ya no algo parecido a primos nuestros, sino hermanos y hermanas. Era Simon Cowan hablando de la posible evolución desde el punto de vista biológico de una vida extraterrestre que él mismo considera dudosa. Todo tipo de escepticismos, pero al final el mensaje que se lanza es cuidado, porque las frases concretas, Carmen, era que esa civilización extraterrestre podía ser realmente perniciosa y prácticamente aniquilarlos o someterlos, más o menos. Sí, que podría... Venía a decir que podía actuar como los humanos, que como vamos hemos a hecho los sitios, siempre, los colonizamos y al final acabamos con ellos. Pues en ese sentido nos ponían alerta diciendo que podían venir y hacer lo mismo con nosotros. Y ahora en la propia crónica que recoge lo que se está diciendo en los medios, esa especie de recular, de decir, bueno, los propios científicos tienen que... Pero el primer impulso, el primer estudio es bastante claro en torno a lo que ya han dicho otros como Stephen Hawking y más. ¿Y por qué demonios? ¿Podemos pensar que esto como siempre es casualidad? ¿O por qué en los últimos meses nos están llegando todo tipo de noticias que van en el mismo sentido? Aquí hay dos puntos más de análisis. Philosophical Transactions no es una revista cualquiera. No solamente es el boletín oficial de la Royal Society, sino que es la revista de información científica más antigua del mundo. Es decir, estamos hablando de una publicación de un prestigio tremendo que se publica ininterrumpidamente desde 1662 y que el hecho de que incorpore este tipo de especulaciones en estas fechas ha tenido que ser objeto de una meditada reflexión. O sea, no es por azar ni por hacer la gracieta, como parece que algunos, incluido periodistas, quieren demostrar. Fíjate que esto coincide además, y es el segundo punto al que voy, con algo muy peculiar. Lo que insiste esta publicación es que las Naciones Unidas insta a las Naciones Unidas a montar un grupo de trabajo que se dedique a asuntos extraterrestres. Y qué curioso que hace unos meses, en septiembre del año pasado, de 2010, saltaba la noticia de esta astrofísica que es la responsable de la Oficina de Naciones Unidas para el Espacio Exterior, que se llamaba Madeleine Othman, que se presentó a los medios de comunicación de todo el mundo como la futura embajadora de la Tierra ante los extraterrestres. La mediadora, ¿no? La mediadora. Luego aquello quedó como desmentido, diciendo que bueno, que los medios habían exagerado, que en realidad la cosa no era para tomárselo tan a pecho. Pero ahora, después de estos meses de apacible espera, de repente esta publicación, que como digo antes no es una revista cualquiera, insiste en el punto de que es Naciones Unidas quien debe tomar la delantera en esto. ¿Por qué? O sea, la gran pregunta es ¿por qué de repente todas estas coincidencias? ¿O de qué nos quieren informar o de qué nos quieren desinformar? Porque a ambas posibilidades debemos contemplarlas, debemos ponerlas pero sobre algo la mesa. nos están ocultando, porque van soltando píldoras de cosas, pero en el fondo no dicen... No, cuidado, es que pensemos que en el asunto de los extraterrestres en particular, igual que en el fenómeno OVNI, si nos vamos a cosas puntuales, muchas de las veces que ha emergido información sobre este asunto coordinada en diversas partes del mundo o por diversos grandes organismos, etcétera, ha sido para desviar la atención de otras cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con los extraterrestres. Pensemos, por ejemplo, que, sin ir más lejos, la semana pasada hablábamos de las muertes masivas de animales. Ahora empezamos a saber muchas cosas. Empezamos a saber que estas muertes
masivas de animales no empezaron el 31 de diciembre, sino que ya en el mes de julio del 2010 empezaron ahí. Se estaban censando muertes masivas de Carmen, animales recordamos en muchos las últimas, lugares del mundo. Las que no va a contar casi nadie, porque ya se ha olvidado, ya se ha pasado la hornada, ya vamos a otra cosa. Siguen. Bueno, por eso sí, pero mediáticamente aquí en España se ha olvidado. No sabemos, nos quedamos con que se puede resolver o no. Entonces nuestra obligación es darlas las últimas. Así que tenemos que tener cuidado. Cuando se informa de algo, y esto es ley, en fin, cualquiera que se dedica a los medios de comunicación, sabemos que se está poniendo el acento en un lado, dirigiendo la mirada pública hacia un rincón del espectro de lo que sucede, pero a la vez se está alejando de otros lugares, así que... Pero en un medio tan importante y a nivel científico. Sí, ¿qué pinta esto ahora? Después de las palabras de Stephen Hawking, que como sorprenden tanto, Stephen Hawking, recordamos que dijo algo así como que cuidado porque... A mí me sorprende. Si hay extraterrestres, igual mejor no tener, como digo yo, la antena del móvil bien, porque igual vienen con otras intenciones. A mí me sorprende esta antropomorfización de los extraterrestres. Totalmente. ¿No? El atribuirles en fin, el mismo espíritu canallesco que tienen algunos humanos. No los tenemos todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por cierto, Wikileaks, que es otra de las palabras ya asociadas completamente a nuestro programa, nosotros prometimos seguir con la lupa. Ahora vais a tener información, y es tremenda, de nuevas muertes masivas de animales que han seguido, y nos hemos quedado en España, que esto hay que decirlo, con la noticia de resuelto el misterio de los pájaros. No decían nada, no decían absolutamente nada, y luego hemos hablado con muchos expertos que tienen diferentes teorías, pero de momento el resuelto, que se quede ahí, el link y en internet, resuelto, por si hay alguna duda, y que nadie pregunte más. Sí, el bálsamo, exacto, tranquilizar. Pero ha seguido habiendo acontecimientos que no parecen fáciles de entender. Y Wikileaks esta semana, Santiago es nuestro analista de ese mundo en ebullición, parece que nos trae algo que tiene que ver con la libertad, con sospechas sobre la libertad y con quizá poner el lazo incluso a ese último lugar, ¿no? A esa panacea que de momento es Internet para muchos. Pues sí, porque y fíjate que cuando surgió esta noticia te envié un mail, te acordarás que te dice, ya te lo dije. Y es que efectivamente a día de hoy el gobierno estadounidense ya está empezando a proponer, y diciéndolo claramente, a raíz del caso Wikileaks, no solamente que los funcionarios que tienen acceso a información privilegiada o información clasificada, haya un método de identificar quién accede a los terminales, dentro de un orden es absolutamente legítimo que pongamos por caso cada terminal oficial tenga un lector de huellas, lógicamente, sino que dado que, por ejemplo, y esto es una cosa muy curiosa, si tú eres un funcionario estadounidense y estás en tu casa y no tienes el rango de privilegio para ver la información de los cables diplomáticos de Wikileaks, si los ves desde tu casa a través de la página de Wikileaks, estás cometiendo un delito federal. Lo cual, por raro que pueda parecer, es completamente cierto. Pues bien, agarrándose a eso, se está empezando a decir que, bueno, que básicamente, dado que se puede cometer el mismo delito federal, no solamente divulgándolo, sino viéndolos determinadas personas, debería de empezarse a implementar un sistema que vaya más allá de la simple dirección IP, que es algo que puede cambiar a cada conexión, dependiendo del tipo de proveedor que tengas, etcétera, etcétera, sino que haya una especie de carnet de identidad de Internet para que cada usuario tenga una especie de clave perfectamente trazable, que se puedan saber sus movimientos por la red, y que esto además sería muy beneficioso no solamente para el caso de los secretos de Estado, sino para delitos informáticos, fraudes, pornografía infantil, esto es un debate impresionante que podremos extender entre el público. ¿Estáis de acuerdo con que haya un DNI de Internet y un rastreo de cada una de las personas que estén en la red? Asunto delicado, y además hay otra alarma que yo creo que debemos encender en el cerebro de los oyentes de Milenio 3, y es el siguiente. Wikileaks, con toda esta información que está saliendo y que Santiago nos está en fin, sirviendo puntualmente cada semana, de alguna manera el gobierno de los Estados Unidos está legitimando a Wikileaks, porque está diciendo, oye, importancia. Wikileaks está suministrando información veraz, y nosotros queremos controlarla, porque cada lectura subterránea que se puede hacer de esta información es esa. Y aquí hay un peligro.
un peligro tremendo. ¿Y si Wikileaks empieza a suministrar información falsa? Pero si lo dijimos hace un mes. La vamos a dar como verdadera inmediatamente. Claro, ahora lo que diga Wikileaks con el marchamo de Wikileaks parece que ha alcanzado para millones de personas en el mundo, no sé, el anhelo de libertad, contracorriente, contracultura casi. Atención a eso, cuidado, por favor. Que puede empezar a utilizarse con otros fines. ¿Habrá manipuladores dentro de Wikileaks? ¿La conspiración dentro de la conspiración? Lo que sabemos seguro es que Santiago Camacho cada semana nos traerá la porción de Wikileaks que nos interesa. En este caso, cuidado, que parece que quieren poner el lazo. Por cierto, un último apunte, que parece que a lo mejor dentro de no demasiado tiempo podremos hablar con Julian Assange, porque va a venir a España. Está prevista su asistencia junto a Oliver Stone al Festival de Cine de Ronda. Bueno, pues atentos que Santiago Camacho, cómo no, moverá sus hilos. Pero ha habido muertes masivas de animales. Dábamos la voz de alarma con nuestro peculiar informativo la semana pasada, hilando la última semana. Un montón de acontecimientos. Ahora Javier Sierra nos cuenta que esto empezó antes, pero lo increíble es que esta semana, con silencio absoluto de los medios, sigue habiendo animales de todo tipo. Y cuando hemos hablado, ¿verdad, Javier?, con especialistas de la fauna y hemos puesto datos que vosotros sabéis, Santi y tú, de personas implicadas en Arkansas, por ejemplo, de personas que habían denunciado la manipulación de ciertos venenos y gases, hasta los propios especialistas españoles se quedaban diciendo uy, entonces esto es otra historia. Bueno, pues ¿qué ha pasado esta semana? Pues mira, por ejemplo, el día 11 de enero en Chicago, miles de arenques aparecen muertos. Además se dan cuenta porque las aves empiezan a coger los peces y hay muchas aves y por eso se dan cuenta, sobre todo los pescadores. Empieza la voz de alarma y se dan cuenta de que hay miles y miles de arenques muertos. En Rumanía, en Constanta, el 12 de enero, un día más tarde, decenas de estorninos muertos después, dicen, de comer un tipo de uva. Lo que han dado como posible hipótesis de las muertes, una intoxicación etílica de los pájaros. En cricket, en América del Norte, millones de grillos. ¿Y por qué? Porque allí hay granjas. Hay granjas que se dedican a criar grillos para luego, pues, todos esos reptiles que tienen en diferentes casas, la gente que tiene serpientes, que tiene diferentes lagartos, les tiene que dar de comer. Pues muchos de esos grillos son criados en granjas y también para zoológicos. Han aparecido millones de ellos muertos, Iker, y no saben por qué. Desde los años 40, desde 1940, existen esas granjas. Nunca había pasado, nunca habían tenido una mortandad así, y ahora de repente millones de grillos muertos. Y en California se han encontrado más de 100 aves en la autopista 101. Son pequeños pájaros con plumas marrones y negras, lo mismo que los anteriores. No tenían ningún impacto, no tenían ningún golpe. Se están haciendo las autopsias porque no saben todavía cuál es la causa de la muerte. O sea, desde los lagos de Chicago hasta algunos otros puntos de Estados Unidos y de otras regiones, siguen habiendo este tipo de acontecimientos que quizá ya tengan que ver con lo natural o no. Nunca lo sabremos, pero seguiremos atentos a estas matanzas, además de especies. Los especialistas lo decían, lo raro es que sea mar y aire, ¿no? Que contrasta y que no tiene mucho que ver, a no ser que haya agentes descontrolados que estén afectando primero, por ejemplo, al aire y luego al mar, o al revés, por evaporación, matando aves y primero envenenando los peces. Milenio 3. Cadena SER. La historia, como la historia de una entre muerte y entre vida de un sueco que no sé qué hizo, ingirió demasiada ayahuasca y ha estado en coma, pero unos cuantos días. 10 días. Hazel Slawek, así se llama este hombre de 40 años, que además regenta un albergue en Loreto, en Perú. Estaba esperando que viniera un chamán para hacer el ritual de la ayahuasca. El chamán no llegaba y dijo, bueno, pues ya que tengo aquí la ayahuasca, me lo tomo yo solito. Y al tomárselo él solito parece que algo salió mal, que ingirió demasiado ayahuasca y que cuando llegaron se lo encontraron completamente dormido. Le trincó la soga del muerto. Tan dormido que ha estado 10 días en coma y de repente se ha despertado. Dicen que esto en 4.000 años de uso de la ayahuasca no ha pasado nunca y que cuando se hace controlado por un chamán, que no suelen ocurrir este tipo de cosas. Bueno, al menos no se tiene constancia. No dejen ayahuasca al alcance de los suecos. Desde luego que el contraste, el sueco tomando ayahuasca en Loreto, Perú, es fuerte, pero quizá demuestra también, no lo sé porque esto ha estado en peligro en la vida humana, ¿no? Pero también tiene algo como de, no voy a decir cómico, pero cuánta gente está acercándose al tema de la soga del muerto, de la ayahuasca,
creyendo que es un cóctel donde uno ve lucecitas y si toma X sustancias pues ve cosas, quiere ir más allá, lo ancestral, y cuidado que es que esto lo manejaban los antiguos. Y cuántos chamanes, entre comillas, de saldo están actuando, llevando a grupos de extranjeros para tomas de ayahuasca, y algunos con resultados fatales. Bueno, Juanje Vallejo iba a decir eso, contaba que casi Juanje, lo llevan para adelante, un chamán. Con un chamán medio enloquecido que le dieron a Juanje demasiada ayahuasca y bueno, fue el peor vuelo de su vida. Y no solo ayahuasca, hay que considerar que hay otras sustancias de ese tipo, el peyote, el San Pedro, en fin, que hay que tener siempre bajo control y ingerir, si alguien decide ingerirlas, con un chamán cerca. Yo siempre recomiendo más un chamán cerca. Sí, pero a ver qué chamán, porque claro, cualquier chamán. Ya, evidentemente. Además dicen ahora que bueno, que el sueco a lo mejor puede que haya tomado también otras sustancias. Lo de mezclar es malo, ¿no? Dicen. Y que, pues sí, pero que no lo saben seguro. Por el momento el sueco no ha hablado, pero solo se ha despertado. Fijaos, es curioso. Nos contará a ver cómo fue. Mismo ni habla ya. No lo sé. Perdió el habla. Santi, Javier, Carmen, nosotros en Sudamérica, en diferentes puntos, hemos visto a esos grupos de extranjeros con dólares frescos, hay que decirlo, ¿no? O yenes o lo que sea, dispuestos a una experiencia atávica que les saque de su mundo urbanita, y con chamanes que, en fin, dan miedo, pero no por el chamanismo, y tomando sustancias reales. Se olvida con mucha frecuencia, y es el cáncer de nuestra civilización, que el consumo de todas esas sustancias tenía un componente o una intencionalidad sagrada. Eso es fundamental. En cuanto le pierdes el respeto a lo sagrado, cometes este tipo de errores. Pero se acaba de dar la clave. Que yo lo estoy mirando aquí. Lo primero que habían puesto era que era un polaco, no un sueco. Y pone el pie de foto: polaco con sobredosis de ayahuasca. Y se le ve al pobre tipo a ir al hospital tapado con una mantilla y diciendo: no me hagan fotos, que es tremendo. Pues te digo una cosa. Menos mal que nos podemos reír y que no ha sido una muerte. Que le vaya bien. Y esto, pero es el ejemplo de lo que está pasando y que hemos vivido, por ejemplo, en Perú. Lo hemos estado viendo. Como, no sé, experiencias como pase usted la noche al raso en Nazca, observando desde el mirador las líneas, cuando la noche en Nazca, depende de qué época del año, se te puede caer la nariz y las orejas. Y luego, claro, la gente lo pasa fatal, es una experiencia terrible, les quitan el dinero, pero es que es así. Y ese pie de foto, siendo la prensa peruana, me parece muy suave, porque viendo los tabloides peruanos podían poner cualquier tipo, no sé, se le cruzó la tomada y no sé qué, o sea, se titulan así los amigos peruanos, y puede ser realmente terrible. Corto me parece. Cuidado con la ayahuasca, cuidado con lo exótico, cuidado, y habrá que hablar también de este nuevo indigenismo, porque si bien Carlos Castaneda o Shirley MacLaine hicieron cosas muy bien, también es cierto que colateralmente han surgido movimientos New Age de gente que quiere, pagando unas fuertes sumas, vivir lo ancestral. Y una vez más, que lo hagan bien, como decía Javier. Nosotros estuvimos en un hotel en Nazca, ¿te acuerdas? ¿Sí? Donde se hacía, además, y nos invitaron, lo que pasa que no quisimos hacerlo, a una toma de San Pedro, yo creo que era en este caso, y la gente salió como viviendo una experiencia pues muy buena, pero verdaderamente era una chamana en este caso, con muchos años detrás. Pero yo creo que es que lo que ha dicho Javier una vez más es la clave absoluta, es decir, es como eso, lo sagrado, y ahora alguien hace una pieza de arte para decorar y no tiene nada que ver con la estatua del Cerro de los Santos, que tenía un poder real y que era algo más que piedra, y hemos perdido cualquier conexión con lo sagrado, y esto es como una especie de calcamonía barata realmente, ¿no? Pero bueno, acabamos con los mensajes de nuestros amigos y amigas. Pues los mensajes, eso que has dicho, Santi, de que nos van a controlar a través de la red, ya ha causado la polémica. Ya estamos. Y casi todo el mundo está en contra. No, partidarios no creo que tenga muchos, ¿no? Oh, si no haces nada malo, ¿por qué no? También hay que pensar que si no haces nada malo, a mí me da igual. Bueno, en el fondo yo una IP pago es eso, en iTunes, yo pago en las películas. Si no haces nada malo, no tienes de qué temer. Se acabarían los que insultan o calumnian impunemente en la red, por ejemplo.